Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 27 de marzo del año 2024 y vamos a iniciar porque es falso que se entreguen credenciales de elector a venezolanos. Cualquier información que el Gobierno de México ofrece para transparentar su actuar es usado para atacarlo. Muchas veces solo toman el tema para inventar noticias y hacer campañas negras. Y sabemos que este es el deporte favorito de los críticos y medios leales a la oligarquía corrupta, de la que, pues, por cierto, ya no se puede decir su nombre. El pasado 21 de marzo, la canciller Alicia Bárcena informó en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que México firmó un acuerdo con Venezuela llamado Vuelta a la Patria, en el que el gobierno mexicano concederá un apoyo de $110 por 8 meses a los migrantes que sean retornados a Venezuela. Recibirán una tarjeta para que se incorporen a un programa de bienestar y reciban un apoyo social y empleo al regresar a su país. También estas cartas se han firmado con la intención de también hacerlo en Colombia y Ecuador. Pero este anuncio bastó para que en redes sociales y cuentas identificadas como bots se lanzaran a decir que el gobierno les entregaría una credencial de elector a los venezolanos a través del programa Vuelta a la Patria, lo cual es completamente falso. Hay que agregar y decirles a todas, a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas y que nos ayuden a los compañeros de los medios de comunicación, a decir que el Instituto Nacional Electoral únicamente tramita la credencial de elector a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana, con los documentos correspondientes en los módulos de atención ciudadana. El apoyo Vuelta a la Patria no tiene nada que ver con expedir credenciales de elector, esa ni siquiera es una función que cumple el Gobierno de México. Vamos con la siguiente. Intentan boicotear el programa La Hora Nacional. Les vamos a contar de cómo la censura y los conservadores son una misma cosa. El pasado 23 de marzo, 2 personajes del bloque conservador presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violación al principio de imparcialidad contra la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación y de la Cámara Nacional de Radio y Televisión por las manifestaciones, dicen, realizadas durante las emisiones de la Hora Nacional a una candidata presidencial. La verdad es que armaron un escándalo, pero no dijeron que la Sala Superior del Tribunal Electoral ya se había pronunciado sobre el asunto y exhortó a los servidores públicos de RTC y a los locutores de la Hora Nacional a tener un cuidado reforzado respecto de los contenidos que transmiten, a efecto de no contravenir el principio de imparcialidad en la contienda electoral. Esta es una relatoría y vamos a decir que el mismo 23 de marzo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión emitió un comunicado a todos sus afiliados para recomendarles, nada más y nada menos, que no transmitieran el programa. O sea, no que los locutores no tuvieran cuidado para respetar el principio de imparcialidad, sino que de plano no la transmitieran. Eso dijo la Cámara Nacional de Industria de la Radio y Televisión. Esto dijeron ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión. ¡Ay, oigan, qué espanto! ¡Cuánto dramatismo! Al día siguiente, el 24 de marzo, la Cámara circula entre sus afiliados un comunicado que afirma, lo cito, ante la incertidumbre que este asunto ha generado y luego de una queja, hacemos un exhorto al INE para que defina lo más pronto posible si la transmisión de estos programas por la radio le pone en algún tipo de riesgo jurídico a los concesionarios, reiterando que las estaciones de radio pública y privada mexicana no producimos ni somos responsables del contenido del programa La Hora Nacional. Estaremos atentos pues a cualquier medida que dicte el INE y en su caso apoyaremos en la defensa legal de nuestros derechos.
O sea, lo que dice el comunicado es: no somos responsables ni producimos la hora nacional, pero le pedimos a todos nuestros concesionarios que no la transmitan. Esto no es un contubernio para intentar boicotear la hora nacional. Díganos qué es, que nos expliquen. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, en un marco de respeto a su autonomía, desde que se emitió el primer comunicado de la Cámara, la Segobe estableció un contacto con el presidente de la Cámara para entablar el diálogo. El 24 de marzo, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado en el que señala que la hora nacional es un espacio plural que promueve la tolerancia, el respeto, la inclusión y el reconocimiento a las diferencias en todas sus expresiones sin ningún tipo de sesgo político. También se señala el establecimiento del diálogo, decíamos, con la Cámara y la confianza en que los concesionarios mantendrán vivo el espacio que nos une como país y como sociedad, la hora nacional. Esa noche, el programa de la hora nacional se transmitió como desde hace 87 años en todas las estaciones de radio. ¿Pero qué pasó? El lunes 25 de marzo, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara, sostuvo que no hubo, así dijo, no hubo ni boicot, ni amago, ni nada. Mi recomendación fue a todos los afiliados de dejar de transmitir la hora nacional. Y dice, eso fue el sábado. Pero algunos sí escucharon el clamor infundado de Antonio García Herrera. Y 23 estaciones, 17 en los estados y 6 en la Ciudad de México, incluyendo Radiópolis, incluye W Radio, no transmitieron la hora nacional. Finalmente, no sabemos si celebrando la censura, el boicot o aprovechando el momento para pegarle al gobierno, a la montaña de desinformación se enfilaron Javier Alatorre, Fernanda Familiar, Ricardo Alemán, como siempre opinando sobre todo y todos, Emilio Álvarez y Casa, Enrique Muñoz, Marco Orlevario, Fernando Vela Uzarán y Javier Lozano. Aquí la dejamos para que ustedes juzguen. ¿Fue un boicot? ¿No lo fue? ¿Lo intentaron? ¿Fue un contubernio? Ustedes juzguen. Pero hasta aquí el quienes quieren las mentiras. Vamos a pasar con el quienes quieren los bots, porque traemos información que consideramos es muy importante para que el pueblo siga informado. Esta que vamos a presentar es la más grande campaña de redes de la historia de Hispanoamérica. Vamos a ver el caso de Twitter. En México estamos viendo y viviendo la campaña negra de redes más grande de la que se tenga memoria en algún país hispanoamericano. La campaña de ataques y contrainformación comenzó el 31 de enero pasado con la publicación simultánea de Tim Golden en ProPublica, en Inside Crime y Anabel Hernández en la Deutsche Welle para incriminar al presidente Andrés Manuel López Obrador con dinero del narcotráfico. Los tres publicaron la misma información, pero, como se dice en el argot periodístico, revolcada. Su fuente fue la DEA y, por supuesto, esta investigación que citan del año 2006 fue desechada ya por el Departamento de Estados Unidos. Decimos, es la misma fuente y, sobre todo, es sin ningún tipo de prueba. A partir de ahí comenzó la campaña en medios y en redes, con un alcance de más de 4,000 millones de vistas. El hashtag narcopresidente AMLO, que ha durado casi 2 meses. En el camino se han sumado también a la campaña de New York Times y otros medios, incluyendo medios mexicanos. Según una investigación del especialista Julián Macías, a lo largo de 55 días se han enviado 26 millones de mensajes contra el presidente de la República y su entorno.
80% de los cuales son automatizados de cuentas bots o robots. Pero por si eso fuera suficiente, más del 50% de las cuentas provienen del extranjero: Argentina, España, Colombia y Estados Unidos. Aquí vemos el número de tweets y de hashtags. Esta es el inicio de la campaña el 31 de enero. Hay que decir que ustedes lo han visto, pero para quienes no, esto inició con narcopresidente AMLO. La plataforma de Twitter detecta que hay, digamos, una actividad inusual en este tipo de hashtags o que son promovidos por bots o cuentas automatizadas, baja ese y automáticamente suben el segundo, vamos en narcopresidente AMLO 21. Aquí también, hay que decirlo, se han gastado millones en pagar el ejército de bots, pero ha sido tan grande el volumen de mensajes programados que han producido 3 millones de tweets con los mismos errores y 15 hashtags equivocados que fueron trending topic, o tendencias dentro de la plataforma. Vean nada más. Aquí vemos narcopresidente AMLO. Aquí le falta la E, narcopresidente AMLO. Este tiene 111,000 errores. Aquí vemos otro ejemplo, narcopresidente, en vez de narcopresidente, AMLO 02, como vemos, decía yo, van subiendo las tendencias. Twitter va reconociendo que hay digamos, una actividad inusual, las va bajando, pero aún así se equivocan y ni siquiera lo escriben bien. Esta tiene 116,000 errores. Narcocandidata, en vez de narcocandidata, 186,000 errores. Y narcogobierno, lo escribieron con M en vez de con N, 193,000 errores. O sea, ni siquiera ponen a la gente a escribir bien ahí para lanzar los tweets en contra del presidente. En esta campaña que no tiene precedentes en el mundo iberoamericano, se trata de una cruzada internacional. En este momento, México es el laboratorio de las estrategias en las guerras digitales y de comunicación que buscan manipular a la gente en las próximas elecciones. Las estrategias de esta campaña funcionan en 3 campos, se los vamos a decir. Primero es el campo mediático. Ya vimos que publicaron 3 artículos simultáneamente, lo reproducen en las redes sociales, como lo estamos viendo, y no solamente estos 3 artículos fueron publicados en estos medios, sino que ustedes recordarán que fueron ampliamente difundidos por otros medios de comunicación en radio, televisión, periódicos. Después, decíamos, están las redes sociales y el Internet, se suman los portales digitales y también los usuarios automatizados, en su mayoría, ya vimos el 80%, a reproducir este discurso. Y por último, el campo de lo político, es decir, políticos que se suben a las tendencias para acusar sin fundamentos al presidente de recibir dinero del narcotráfico, lo cual es absolutamente falso. Ahí están los 3 medios que publican el 31 de enero y aquí vemos cómo comienza la campaña el 31 de enero. Ya para el 1 de febrero estaba el hashtag narcopresidente AMLO y que ha durado 56 días en las tendencias, algo nunca antes visto. Pero al mismo tiempo no se había visto, hay que decirlo, poquito de risa, porque un fracaso monumental. Pues hasta el momento las simpatías hacia el presidente han crecido como lo muestra la encuesta de Reforma. Aquí les pedimos no desayunen aguacate porque el presidente Andrés Manuel tiene 73% de la aprobación de la gente. Y bueno, hasta aquí esta campaña en Twitter que ha durado 53 días, pero vamos a mostrarles otro ejemplo de guerra sucia, porque identificamos 92 páginas de Facebook en 3 meses que pagan 2,700 mensajes.
todo contra el gobierno del presidente López Obrador. Este es un ejemplo más de las guerras sucias en las redes sociales, usando las mentiras y la desinformación, pagando mucho dinero con el propósito de generar una percepción alterada de la realidad. Ya vimos cómo lo muestra la encuesta de Reforma, pues no les funciona. Y esto va en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los funcionarios de la 4T y también de algunos personajes afines. Todo ello tiene fines electorales. Como un botón de muestra, les mostramos 92 páginas de Facebook que fueron creadas en los últimos 3 meses por un grupo de empresas para sumarse a la campaña contra el presidente López Obrador con mensajes pagados. Pero dirán ustedes, o sea, son 92 páginas en 3 meses. A lo mejor es un trabajo coordinado, todos tienen un buen equipo. Pues de estas 92 páginas, 52 fueron creadas en tan solo 3 días. Todas utilizan la etiqueta narcopresidente. Estos sitios promocionan una gran cantidad de contenidos con pauta pagada. Uno de ellos utilizando 4 diferentes nombres para declarar el pago, mismos que son similares entre ellos. Si vemos, aquí están esto de qué significa inventario de descargos y páginas relacionadas. El descargo es el nombre de la empresa o del medio que se encarga de pagar la publicidad vía Facebook. Esto Meta sí lo pone en los anuncios, ¿no? Ahorita vamos a ver otros, pero estos tienen que estar alojados en páginas web. Y los medios son Quantum Medios, Pacific Media, Noreste Media y Medios del Bajío. Vamos a guardar este de Medios del Bajío porque es muy importante. Desde su creación, estas 92 páginas solamente tienen 3 meses, hay que decirlo nuevamente. Han pagado 2,700 anuncios que incluyen memes, gráficos y videos, gastando en pauta digital más o menos casi $1,000,000. Y ustedes dirán, bueno, no es tanto dinero. Esto lo hacen, pautan muy poquito estas páginas para no ser identificados por Meta, ojo Meta aquí, y entonces seguir difundiendo la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si en pauta pagan poco, a esto hay que sumarle los 7 millones de pesos ya denunciados como guerra sucia en Meta, es decir, Facebook. A la cifra anterior se le suma el costo operativo de crear y mantener corriendo estas páginas con la producción de contenidos que puede ascender a más de 5 millones de pesos mensuales. Y ustedes dirán, pues esto la verdad es que es bastante escandaloso, o sea, que creen estos sitios web para alojar a las páginas creadas en 3 días. O sea, es una lista enorme. Si me pueden pasar, por favor, la tablita que hicimos con las 92 páginas. Aquí están todas, se las vamos a compartir, cuánto gastan, pero a esto, o sea, a estos montos de cada una hay que sumarles las personas que trabajan ahí, los costos de operación de los dominios, de las páginas de internet y muchos y gastos. Esto es solamente el inicio de la campaña. Si en 3 días generaron 52 páginas de Facebook y pagan los anuncios, imagínense qué sigue después de esto. Pero vamos a darles otro hallazgo. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontraron diversos contratos que ascienden a varios millones de pesos del gobierno de Guanajuato a nombre de publicidades en Medios del Bajío SADCB. Esta es una de las empresas que paga los anuncios de guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa con la que se relaciona todo esto se llama Publicidad Medios del Bajío, SADCB, que es operadora de Grupo Radar, además, que tiene diversas estaciones de radio en Querétaro y Guanajuato. Vamos a continuar con esta investigación para que todo el pueblo de México sepa de la guerra sucia que están iniciando, porque eso es solo el inicio, al parecer, de una gran estrategia para tratar de desacreditar al gobierno del presidente López Obrador.
Hasta aquí quienes quieren los bots. Pero por último vamos a presentarles el video de Infodemia, un reporte sobre las mentiras contra la política de búsqueda de personas generalizada que lleva a cabo el Gobierno de México. Vamos a verla. Las mentiras contra la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas continúan. Aquí, una muestra de las noticias falsas más viralizadas por comentaristas y políticos de oposición. 1. Falso que el Gobierno de México borró miles de registros de personas desaparecidas. El Gobierno de México no eliminó ni borró registros de las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Los datos de las 20.193 personas encontradas y localizadas hasta el 16 de marzo de 2024 continúan en el registro. Solo se actualizó su estatus. Además, la base de datos íntegra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas se encuentra bajo la custodia de la Comisión Nacional de Búsqueda y disponible a través de 3 sitios web. 2. Falso que la desaparición de la mayoría de personas localizadas por el Gobierno de México está relacionada con el crimen organizado. En el último reporte presentado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se informó que el 86% de las personas localizadas no fueron víctimas de ningún delito y fueron encontradas en sus propios hogares o en uno alterno, mientras que solo el 4% de las personas que estaban desaparecidas y que fueron localizadas están relacionadas con delitos contemplados en la Ley General en materia de desaparición forzada. El otro 10% de las personas localizadas fue víctima de algún otro delito. 3. Falso que el Gobierno de México abandonó la búsqueda de desaparecidos y cerró la puerta a los colectivos. El Gobierno de México ha creado 17 comisiones estatales de búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana, se han realizado 1.143 jornadas de búsqueda en campo en 352 municipios del país. La Comisión Nacional de Búsqueda recibió en 2024 854.645.000 pesos, muy por encima de los 6 millones de pesos que destinó la administración de Enrique Peña Nieto en 2018. Infodemia. Es cuando, señor presidente. Gracias. Que todas y todos tengan un buen día.